comenzaremos a estudiar lo que le vamos a denominar el género dramático o teatro. Muy bien, me han dicho ustedes, alguna vez han ido al teatro y yo les recomiendo, después de todo esto que salgamos, chicos, ir a ver el teatro con papá o con mamá. Esto es un género muy hermoso, es diferente al cine, tiene sus peculiaridades. Justamente el día de hoy vamos a estudiar a este género. He preparado unas diapositivas, a ver cómo lo expresamos y de qué manera. Ahí está. Muy bien, muy bien. Y si ustedes están viendo en esta diapositiva, chicos, está, por ejemplo, imaginariamente un teatro, un telón, ahí está el telón, acá están las personas y van a apreciar, ¿qué cosa? Van a apreciar una obra dramática o una obra de comedia o una obra de teatro. Entonces, ¿qué cosa será el género dramático? El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Claro, por ejemplo, yo quiero escenificar lo que está pasando en estos días, el encierro. Hace un momento ustedes me decían la cuarentena, por ejemplo. Y quiero escenificar eso, quiero que todos lo vean. Para eso entonces voy a conseguir a personas que actúen. En el colegio, chicos, de alguna manera hacíamos o se hacía una especie de teatrín. La profesora que era de disciplina el año pasado, ¿cómo se llama? A ver, ¿alguien me recuerda? La profesora Elizabeth hacía sus pequeñas presentaciones. Imaginémonos, chicos, que si no hubiera habido nada de esto en Semana Santa o para el Día del Padre, o perdón, de la Madre, que es este domingo, íbamos a tener nuestras actuaciones. Y allí se presentaba alguna pieza teatral. Chicos, eso es también teatro, pero el teatro que estamos ya hablando en forma, digamos, teatrín se llama eso. Lo que estamos hablando ahora es ya el género dramático en toda su amplitud. A eso denominamos el género dramático. Dice, seres humanos por medio del diálogo de los personajes. O sea, los personajes hacen un diálogo, fundamental característica del género dramático. Ahora, vamos a ver el contexto histórico, vamos a estudiar dónde habrá nacido el teatro. Y siempre nos tenemos que ir a esta cultura muy avanzada en su época, la cultura griega. Los griegos crearon, inventaron al teatro. Por eso al teatro griego se le conoce como la madre de todos los teatros. Allí nació el teatro, allí nació, se desarrolló el género dramático, el género dramático. En Grecia, siglo V antes de Cristo, se hacían grandiosas representaciones en honor a Dionisos. ¿Dionisos quién era? Era el dios de los griegos, el dios de los griegos. En honor a él se hacían estas representaciones. ¿Y quién era Dionisos? Dios del vino y la fertilidad. Entonces, en honor de ellos, acuérdate que los griegos crearon un conjunto de dioses. A este conjunto de dioses se le denominó o se le llama la mitología griega, ¿no? Muchos dioses. Y uno de ellos es Dionisos, quien es el dios del vino y la fertilidad. El carácter religioso de estas representaciones se manifestaba en coreografías, música y canto. Mire, el teatro que se hacía allá en Grecia tenía coreografías, tenía música y tenía canto, ¿no? Y acá hay una imagen más o menos cómo se representaba el teatro en esa época. Muy bien, aquí está. ¿Dónde se desarrollaba entonces Grecia? ¿Dónde desarrollaba el teatro? Desarrollaba en esta parte, chicos, todo esto que ven ustedes aquí, esta parte, lo que estoy indicando con el mouse, esta parte se llama el famoso Acrópolis. Así está en la actualidad, así es en la actualidad, está como ruinas. Si tú alguna vez decides viajar a Grecia, vas a visitar obligadamente este espacio.
Esto de aquí está siempre en la parte de la Acrópolis. Acrópolis, ¿qué cosa es? En la parte alta. Allí está instalado el famoso Partenón. A esto le llaman el Partenón. Acá, por ejemplo, se hacían los grandes debates. Acá los filósofos comenzaban a debatir, los grandes oradores se dirigían y todo lo que tenía la cultura griega. Pero en esta parte que ustedes ven, miren esta partecita de abajo, todo esto es, ¿no? Habíamos señalado, habíamos dicho, toda esta parte que está aquí, esto se llama el gran teatrón, así lo llamaba, miren, teatrón, ¿ya? El teatrón, lugar para contemplar. Es aquí donde se desarrollaba el teatro. Aquí, por cierto, que ahora ya está pues en ruinas, pero antes estaba muy bien establecido y allí en ese espacio se desarrollaba estos rituales, ¿no? Durante varios días el público permanecía observando el espectáculo. El espectáculo era continuo, ¿no? Y la gente entraba, salía para apreciar el espectáculo. Así, chicos, más o menos comienza el teatro en el mundo, el teatro en Grecia. Y ahora el teatro que ya vemos, pues ya es sofisticado, ¿no? Con luces, con de repente escenografías, con butacas, bien cómodos, etcétera, ¿no? Pero antes, o así se inicia el teatro. Muy bien, las características del género dramático. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las características? La primera definitivamente es la acción. Así como cuando usted va a ver una película, usted cierre su micrófono, ¿no? Decíamos, la acción es la primera característica. Corresponde a todos los acontecimientos que suceden en las distintas situaciones que afectan a los personajes. Ahí está. Muy bien, la acción. Entonces, a todos los acontecimientos. Entonces, la acción será el acontecimiento, el objetivo de esa obra de teatro. ¿Qué cosa nos quiere demostrar? ¿Cuál es? Y está sujeto a lo que es la acción. Pero también tenemos la otra característica, y es la espacialidad. Los espacios donde se realizará la acción. Es un espacio escénico, ahí está. El escenario, de ahí viene el nombre, escenario, espacio escénico. Y el otro espacio es el espacio dramático, o sea, el interdiálogo, la interrelación de los personajes de la obra de teatro. Esto vendría a ser otra de sus características. Siguiendo, ahora, esta acción y donde se va a desarrollar tiene un conflicto dramático. Es el enfrentamiento de dos fuerzas antagónicas o la confrontación de dos o más personajes, ¿no? De dos o más personajes. Imagínense, allí usted va a ver todo lo que sucede en el entorno de esa obra de teatro. Siempre los personajes van a ser personas. Ojo, no es como en el cine. En el cine es una película. Aquí los actores escenifican en vivo. Por eso que hacer teatro es más difícil que hacer una película. Porque en una película te están filmando. Y si ha salido mal, simplemente cortan y lo vuelves a hacer. En cambio acá... Profe, sí, dígame. el conflicto dramático es que dos personas luchen por algo, ¿no? Claro, claro, exactamente. Sí, tienes toda la razón. Eso justamente es el conflicto, es la lucha, la pugna, para que más o menos, acá por ejemplo vemos a los personajes que están en plena discusión. Es parte de la escenografía, ojo. Y es parte del teatro. También vamos a tener la otra característica es la escenografía. Comprende los siguientes campos, los decorados. A esto se llama escenografía. Por ejemplo, nosotros queremos representar una obra histórica. Nos tenemos que ir a esa parte de la historia más o menos a ver cómo fue. Profe, ese lugar o campo donde se graba la historia. A ver, Patrick, sí, claro, tiene razón, apague su micrófono, muy bien. Decíamos de que sí, pues los decorados justamente son eso, de cómo te van a presentar
el momento de la obra. Si la obra, por ejemplo, es netamente, digamos, en un parque, los decorados serán con un parque, ¿no? Ahora, pasamos al otro, el vestuario. Si es una obra histórica que van a hacer, algo de relacionar a la historia, serán con la vestimenta de la época, con la vestimenta de la época. Y la iluminación es importantísimo en lo que es la escenografía, chicos. ¿Saben por qué? Porque la iluminación va a jugar con los momentos dramáticos, las representaciones de los personajes en cada momento que van a ingresar. Y lo otro, chicos, es el sonido. El sonido también es fundamental. ¿Para qué? Para que se pueda detallar o encontrar. A ver, ¿quién está allí? Apague su micrófono, por favor. A ver, por favor, apague el micrófono. ¿Quién está ahí hablando? Listo, seguimos. Entonces, la escenografía es otro. Y vamos a ver ahora los personajes. ¿Quiénes serán los personajes? ¿Quiénes serán los personajes? Los personajes, en primer lugar, es el protagonista, llamado también personaje principal. El protagonista o también llamado personaje principal. Por ejemplo, aquí está una representación de la época, ¿no? Miren cómo está el vestuario, cómo está hecho y cómo están actuando. El personaje principal será el protagonista. También, si hay un personaje principal, hay un antagonista. ¿Por qué decimos que hay un antagonista? ¿Qué cosa será el antagonista? Es el contrario, es el enemigo. Usted habrá visto alguna película, ¿verdad? Y en una película siempre pues está el malo, ¿verdad? Idéntico. Acá también en el teatro es el antagonista, el que no está de acuerdo con lo que dice, por ejemplo, el personaje principal. Este personaje representa la fuerza contraria al protagonista. Se opone a sus deseos y trata de impedir que éste lleve a cabo sus objetivos. Ese es el antagonista. Ese es el contrario. Entonces, personaje principal, ¿no? Y tenemos el antagonista. Pero no solamente ellos, sino también hay a los personajes secundarios. Todos los que van a ir saliendo con un papel que les toca desempeñar en esa obra de teatro. Son aquellos que toman partido por el personaje principal o están del lado del antagonista, respaldándole y ayudándole, ¿no? Si, por ejemplo, apoyarán a los malos o al malo y otros al bueno. Siempre hay esto de los personajes secundarios. Y bien, seguimos. Entonces, aquí tenemos cuáles son las formas del teatro. Las formas, mis queridos alumnos, vienen a ser la tragedia y la comedia. La tragedia y la comedia. ¿Ya? La tragedia, la que siempre está presente en su gran mayoría de esta forma de teatro, la muerte o algún desenlace fatal. ¿Ya? Ahí siempre está. Y esta será una obra de teatro llamado tragedia. Protagonista, personaje notable y heroico, enfrenta un destino fatal inexorable. Cuando dice destino fatal, ¿qué cosa es? Es la muerte. ¿Ya? Esa será una obra, una de las características de la tragedia. El protagonista, o sea, el personaje principal, ¿no? El personaje principal enfrenta un destino fatal inexorable. Despierta compasión y temor en el receptor, a lo cual lo lleva a la catarsis, o sea, a pensar, decir, no, pobrecito, y acá está el significado, mire, ya cuando termina muerto, ya termina muerto. Esto es una obra trágica, pero también hay obra de teatro que tiene que ver con la comedia, pero cuidado, ¿eh? No es la comedia que usted está acostumbrado a ver ahí en la televisión, los payasitos, eso no es teatro, no, 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 no. Teatro es cuando tiene todas estas características que lo estamos estudiando. Sí, trata de hacer reír al público, pero esta caracterización, el personaje principal representa una debilidad o un vicio humano, pero a través de eso se realiza toda una historia. El objetivo, lograr la reflexión en el espectador. Si bien es cierto, te va a dar risa, porque la actuación es eso de la comedia, pero al final a usted le va a ayudar a llevar una reflexión, ¿ya? Alumnos, esto vendría a ser todo relacionado a lo que
el día de hoy los he convocado para hablar todo relacionado a lo que es la obra literaria, perdón, el género dramático o de teatro. Muy bien, esa es la última parte. En conclusión, entonces, podemos decir que el género dramático de teatro, su objetivo principal, ¿qué cosa es? Llevar a la obra literaria, esta obra literaria, por ejemplo, que tenemos acá, esto es una obra, por ejemplo, del gran Sófocles, Electra, esto es una obra literaria, pero esta obra es de teatro. ¿Por qué? Porque esta obra va a ser representada hacia un público. Y aquí están todos los guiones, ¿no? Todos los guiones, lo que cada personaje tiene que señalar o decir en la obra. Eso es la diferencia, entonces, con los otros géneros literarios. Esto es lo que podríamos ir dejando de esa manera, chicos, y establecemos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿va a dejar tarea? No, A ver, lo primero que usted está pensando en eso, no me está preguntando sobre el tema. Dijimos en la segunda parte vamos a conversar todo eso, ¿verdad? Profesor, y Solo una las pregunta. diapositivas las va a dejar en el CINET, ¿no? A ver, yo les estoy diciendo, chicos, les estoy diciendo que vamos a conversar eso en la segunda parte, A ver, profe, ¿cuántas partes hay? Profesor, a ver, díganme. profesor, tengo una duda. ¿Cuántas partes hay? ¿Cuántas partes hay, profe? Ya, ¿cuántas partes? Como no entiendo esa pregunta, a ver. O sea, usted dice que hay parte 2 y, o sea, ¿cuántas son? La clase, hijo. Yo te estoy hablando la clase. No, la parte 2 va a ser justamente para que tú me preguntas si la tarea se va a subir, esto después de que una vez nos desconectemos en la primera parte, en la segunda lo voy a señalar, ¿ya? Pero esta parte es solamente referente a lo que hemos desarrollado en clase. A ver, ¿qué preguntas me pueden hacer? ¿Alguna pregunta? Profesor, tengo una pregunta. Sí, dígame. Yo, profesor. A ver. Esto también de las tragedias y comedia, también eso debería ser algo igual que sería el drama en sí. Exactamente. La comedia también, la comedia es más, ¿cómo poder decirlo? Es más avanzada, así, de otra forma también tendría que decirlo, pero es la palabra que se me ocurre. Porque hay chistes también que es más sofisticado, entre otras palabras. Bueno, esa era mi pregunta. No, perfectamente, muy bien tu pregunta, hijo, muy bien. Claro, eso es lo que hemos señalado, hemos dicho, de que el teatro es la representación en sí de una obra literaria, la representación ante un público. Eso es la obra. Siempre cuando usted escucha hablar de género dramático o género de teatro, siempre va a ser llevada a un público. Ahora, también simplemente se puede hablar género dramático, sí. Como hemos dicho, hay dos formas de hacer teatro. Ojo, teatro, ¿por qué siempre digo? Porque decir género dramático, teatro es igual. Teatro puede ser comedia o puede ser trágica. Puede ser tragedia o puede ser cómica. ¿Ya? Profe. Sí, profe, o sea, la parte 2 solamente es para preguntar. No, esta parte ya para ir culminando. Pues la segunda parte es para que usted me haga otras preguntas referentes a las otras tareas, para conversar un poco. Pero acá estamos terminando la primera parte, lo que estamos hablando, que es el género dramático. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe, todo quedó claro. Ya, entonces yo a ustedes, a ver si apágame tu micrófono. Ahora sí yo les puedo hacer algunas preguntas, a ver. ¿Ya? ¿Algunas preguntas les puedo hacer? ¿Sí? Sí, profe. Ya, a ver, ¿cuántos géneros literarios existen?
Muchos. Profesor, No es ¿puedo mucho. responder esta pregunta? No es Profesor, mucho. ¿yo puedo responder esta pregunta? A ver, dígame. Yo como voluntario quisiera responder, en sí, no son muchos ni tampoco son pocos. Tres. Hay varios, que sería la tragedia, la comedia, ¿qué más? Lírico. Comedia, bueno, también hay uno más, pero me olvidé, lo Muy bien, siento. claro. Profe, hay Está bien. lírico, A ver, dígame. El narrativo, drama, el drama también, el dramático, drama. épico, que viene a ser el narrativo. Ajá. Y no sé qué. A ver, Luca, ¿qué está pasando? ¿Que se está durmiendo? Hay 4. No. A ver, un poco para aclarar y no queden la duda. No, profe. Son solamente 3 géneros literarios. 3 géneros literarios. ¿Ya? El género épico narrativo es uno solo. Épico narrativo, por eso se escribe épico guión narrativo, es uno solo. Luego, el género lírico, muy bien. Y finalmente, el día de hoy que hemos estudiado, el género dramático. Son 3 géneros literarios que se encuentran en lo que vendría a ser la literatura. Imaginémonos, chicos, miren chicos, no importa, en cualquier momento se corta, ya van a volver a entrar, porque todavía no hay llamado lista. En la segunda parte vamos a hacer llamado de lista y todo, ¿ya? Porque son 2 horas que tenemos. Escúchame bien. Imaginémonos que aquí yo tengo una biblioteca, ¿ya? La biblioteca. Está lleno de libros. Y de pronto a ustedes le dicen, a ver, su trabajo, la tarea de ustedes es de que esta biblioteca me van a organizar por géneros literarios. Van a ordenar por género literario. A ver, apaguen su micrófono, si no yo lo tengo que silenciar. Sí, se está escuchando ahí unos sonidos. Muy bien, y ahora sí. Decíamos, chicos, acá, por ejemplo, tenemos un conjunto de libros. Y la tarea... ¿Dónde está que me llama? Silencie. Ya, entonces decíamos, acá, por ejemplo, y nos han dicho como tarea, vamos a clasificar esta biblioteca por géneros literarios. Entonces ponemos acá, en esta fila, todos los libros, todas las obras relacionadas al épico narrativo. Muy bien. En la segunda, a lo que es el género lírico. Todos los poemas, las poesías, nada más será en el género lírico. Y finalmente, al otro lado, pondremos todo lo que son el género dramático, todas las obras de teatro, nada más. Imaginémonos, chicos, que de esa manera nos organizamos para poder ver lo que se denomina o lo que se llama los géneros literarios. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, ¿alguien desea hacer alguna otra pregunta, alguna duda referente al tema? No, profe. Ya, si no tiene, no es necesario que me diga no. Si desea, abre su micrófono y me dice, por favor. En el otro tiempo, porque queda un minuto, profesor. Sí, por eso. No, pero hijo, bueno, nomás y en la siguiente yo te respondo, no hay problema. Claro. A ver, están haciendo otras cosas que no están atendiendo. Ahí, por ejemplo, Araceli, no sé qué está haciendo. Está jugando ahí con una